Muy buenas tardes. Constituye un honor para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en su Escuela de Derecho, junto al Decanato de Posgrado, recibirles en el panel Constitución, Reforma y Pacto Social. Un análisis de la propuesta de reforma constitucional que presentará el presidente de la República el 16 de agosto, junto a destacados especialistas en Derecho Constitucional. Los expositores Flavio Darío Espinal, Nacef Perdomo, Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prats y Ana Isabel Bonilla se unen a nosotros en un espacio para la historia, con la moderación de nuestro director de la Escuela de Derecho, el profesor Edwin Espinal Hernández. Agradecemos la presencia del profesor Julio Ferreira, nuestro vicerrector académico que hoy nos acompaña. Con él, al profesor Edwin Espinal Hernández, nuestro director de la Escuela de Derecho en el campus de Santiago. Nuestros distinguidos panelistas que en breve vamos a conocer de manera personal. La profesora Josefina Almanzar, docente de nuestra escuela, y los demás miembros de la familia universitaria, nuestros distinguidos invitados especiales de la comunidad jurídica, miembros de la prensa, quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube Pucamaima TV. Con este aplauso les saludamos. Escuchemos las palabras de bienvenida de este encuentro a cargo del profesor Julio Ferreira, nuestro vicerrector académico. Bienvenido. Muy buenas tardes. Estimados panelistas, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad jurídica, es un honor para mí darle la bienvenida al panel Constitución, Reforma y Pacto Social organizado por nuestra universidad a través de su distinguida Escuela de Derecho. Hoy nos reunimos para dialogar sobre si es necesario reformar la Constitución y de cómo toda una reforma debe ser la expresión real del contrato social, un tema de suma importancia para la vida institucional y jurídica de nuestro país, cuya discusión ha acaparado la atención pública, a pesar de que no se ha presentado formalmente una propuesta de modificación. Con este panel, la Madre y Maestra cumple con su fiel misión de ser parte activa de los mejores intereses y el futuro de nuestra nación. Con la participación de 5 destacados constitucionalistas, se ofrecerá un análisis detallado, objetivo y crítico de la cuestión. Estoy seguro de que sus ideas agregarán valor al debate y ratificarán nuestro compromiso con el conocimiento, la democracia y el Estado de Derecho. Bienvenidos todos y que este panel sea una oportunidad para el debate constructivo y la formación de una opinión de cara a los procesos de reforma que podríamos ver en el futuro cercano. Muchas gracias. Un alto interés en la Constitución y en la vida en comunidad. Un panel organizado por nuestra distinguida Escuela de Derecho, cumpliendo nuestra misión de ser parte activa de los mejores intereses. Nos acercamos a la fuente normativa del Estado de Derecho en la República Dominicana. Recibamos para la presentación de nuestros panelistas y la moderación de este encuentro al profesor Edwin Espinal Hernández, nuestro director en la Escuela de Derecho. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. El presidente de la República ha anunciado que el próximo 16 de agosto someterá al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional que busca establecer mayores controles y ajustes en la Constitución de la República con el objeto de mejorar la gobernabilidad, la institucionalidad y fortalecer la estabilidad política que es necesaria para otras reformas que igualmente se han planteado. Y adelantó que propondrá un artículo transitorio que despejará cualquier duda de que no buscará continuar en el poder más allá del 2028. Raúl González, un constitucionalista mexicano, afirma que en el constitucionalismo moderno siempre ha existido una relación dialéctica, no siempre clara, sino difusa, entre derecho y política, y esa característica nos impone otear más allá del sustento de una propuesta de reforma a la Constitución y concluir sobre su real interés. En ese sentido, hemos invitado a un verdadero equipo de constitucionalistas dominicanos destacadísimos para abordar este tema. Ana Isabel Bonilla Hernández, doctora en Derecho cum laude por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exdiputada al Congreso Nacional y en esa calidad miembro de las Asambleas Revisoras de la Constitución en 2002 y 2010
y jueza emérita del Tribunal Constitucional. Cristóbal Rodríguez, licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de Santiago, doctor en Derecho Constitucional, abogado constitucionalista y profesor de la materia, y coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Eduardo Jorge Prats, licenciado en Derecho de esta universidad, es director ejecutivo de Finjus, ex consultor jurídico del Banco Central, ex director de la Escuela de Derecho en el recinto de Santo Domingo, autor de la conocida obra Derecho Constitucional en 2 volúmenes y profesor de la materia también en la universidad. Flavio Darío Espinal, igualmente licenciado en Derecho summa cum laude por esta casa de estudios, doctor en Derecho por la Universidad de Virginia, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Estados Unidos, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, docente de la materia en nuestra universidad, premio anual de ensayo por su obra Constitucionalismo y Procesos Políticos en República Dominicana, y miembro de la Comisión de Juristas designada por el Poder Ejecutivo para la elaboración del borrador del texto que sirvió de base a la Constitución del 2010. Y Naces Perdomo, igualmente egresado de esta universidad, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional, docente igualmente de nuestra universidad. Con ellos trataremos el tema de la reforma constitucional a partir, como se dijo, de una serie de visiones contrastantes. Bienvenidos. Y en ese sentido queremos comenzar con la magistrada emérita Isabel Bonilla para cuestionarla sobre si además de un pacto político necesitaríamos un pacto social para la reforma de la Constitución. Yo creo que cuando hablamos de la Constitución estamos hablando de la norma central del ordenamiento jurídico del país. Y cuando se habla de la reforma a la Constitución, estamos hablando entonces de un valor, del valor más alto de la nación. Por tanto, no es un tema que pueda ser, a mi modo de ver, tomado a espalda, vamos a decir, del pueblo al que la Constitución está llamado a regir. Mayor aún, cuando estrenamos en la Constitución del 2010 el paradigma del Estado social y democrático de derecho, que pone al ciudadano como centro del poder. La Constitución, por tanto, organiza el Estado, fija el poder político, el límite a ese poder, establece los derechos del ciudadano y las garantías de esos derechos, que es la propia Constitución. Por tanto, no solo creo que debe haber, por lo menos, la tentativa de formular un pacto político, ya que la Asamblea Nacional Revisora estará compuesta por representantes políticos que pueden tener diferentes posiciones respecto a los temas que se van a reformar. Pero más aún, el asunto del pacto social es porque la reforma a la Constitución debe revestirse del mayor nivel de legitimación posible, de manera que los ciudadanos podamos asumir esa Constitución, primero a sabiendas de qué temas se van a someter a reforma y de la justificación de la necesidad de que sea reformada. O sea, porque el primer paso para la convocatoria, para la revisión de la Constitución es una ley que debe decir cuál es la necesidad de la reforma. Por tanto, hay que justificarla. Y esa justificación pasará por decir cuáles artículos serán tocados en esa reforma y las razones de por qué se va a reformular ese articulado. Entonces, a mí me parece que este panel es como, hasta cierto punto, un acto previo
especulativo porque no sabemos claramente de qué se tratará la reforma. Se ha dicho que se va a producir una reforma. Primero se dijo que se iba a convocar a conversaciones académicas, profesionales, para dar a conocer el tema de la reforma. Se le puso fecha, después se dijo que en otra ocasión. Ahora se dice que se va a introducir vía el 16 de agosto. Naturalmente, en principio, la propia Constitución dice que el Poder Ejecutivo o una tercera parte del Congreso tiene la facultad para introducir una reforma. No podemos prohibirle ni decirle a un presidente de la República o al Poder Ejecutivo, usted no puede hacer una reforma, usted no puede encauzar una reforma, porque es una facultad constitucional. Ahora, si hemos ido evolucionando el Estado de Derecho en empoderar al ciudadano, lo lógico es que el ciudadano sea informado previamente de esos planes de reforma y en qué consisten. Y foros como este son los que van legitimando el proceso. Es bueno ir a los empresarios, a las academias, a la comunidad jurídica, a esos segmentos de la población que tienen legitimidad social porque tienen cierto nivel de representación, para opinar, primero que todo, a mi modo de ver, si hay una necesidad real para la reforma en este momento, si hay creado un consenso político para la reforma en este momento, y como dicen los políticos, si es el momentum de esa reforma. A mí, como congresista que fui legisladora constituyente en 2 periodos, me luce que si habría una reforma constitucional, ojalá se espere que el Congreso que se juramenta en estos días adquiera un poco de madurez y de aprendizaje legislativo para que participen con conciencia y responsabilidad de lo que es una asamblea revisora, que por experiencia le puedo decir que amerita conocimiento de la técnica legislativa, primero. Segundo, madurez, conocimiento pleno del texto constitucional a reformar. Y segundo, conciencia de la responsabilidad de un constituyente a la hora de votar por el texto que se reforma. Interesante puntualización, Cristóbal. Más allá del momentum, la Constitución del 2010 nació con necesidades de reforma. ¿Hay falencias que puedan identificarse en ella que conduzcan a que efectivamente sea modificada? Yo creo que la Constitución del 2010, que es una Constitución, creo que todos los que estamos en el panel y probablemente en la sala coincidimos en que representó un punto importante de avance, de creación de la plataforma para procesos trascendentes de evolución institucional en la República Dominicana, que hizo aportes sustantivos en el ámbito de la protección y garantía de los derechos, la creación del Tribunal Constitucional. Es decir, es mucho lo que se puede decir en favor y en defensa de la Constitución del 2010. Yo creo que es la reforma más trascendente que ha tenido la Constitución de la República en toda su historia. Y sin embargo, al mismo tiempo pienso, y lo he dicho a lo largo de los 14 años y medio que tiene ya de haber entrado en vigor, que nació con una serie de cuestiones que representan distorsiones en algunos ámbitos sensibles de la vida institucional del país. De manera concreta, creo que se crearon en la reforma del 2010 las bases para el inicio de un proceso importante de lo que había sido
un apreciable proceso de reformas en el ámbito de la administración de justicia, que aquí inició con la reforma de 1994, la convocatoria primera del Consejo Nacional de la Magistratura, la designación mediante audiencias públicas de la primera composición de la Corte Suprema de Justicia, ya designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, la instauración del sistema de carrera, etc. Ese proceso, según estudios que se empezaron a hacer aquí en los años 2004, 2005, entró en un proceso de estancamiento. El magistrado Jorge Subero, que era entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, empezó a hablar de la necesidad de una segunda ola de reforma, cuando había ya evidencia empírica del estancamiento. Y ese estancamiento entonces recibió como un empujón de retroceso en algunas cuestiones sensibles, y voy a señalarlas. La primera decisión política cuestionada desde antes de que fuera aprobada en la Asamblea Revisora fue la incorporación del Procurador General de la República como miembro ex oficio del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa fue una cuestión, es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura designa a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, las tres instancias supremas de administración de justicia: político, electoral, constitucional y casacional. Y su integración debe obedecer, y así fue más o menos diseñado en la reforma constitucional del 94, a un cierto equilibrio precario, siempre precario, pero a un cierto equilibrio en la representación de fuerzas políticas que tienen a su vez representación legislativa en los poderes públicos. Se pretendió que con la integración del Procurador General de la República en la reforma del 10, lo que se buscaba era equilibrar la representación de los poderes públicos. Pero no se trata de la representación de los poderes públicos, es decir, si hay 2 senadores, hay 2 diputados, hay 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo debe tener también 2, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Se trata de que ningún partido en el gobierno pueda por sí solo decidir quiénes son los 13 jueces del Tribunal Constitucional. Y la incorporación del procurador facilitó eso, porque no solo le daba un voto adicional a un gobierno que ya tenía una mayoría importante en el Consejo, porque los presidentes de las cámaras tradicionalmente han sido miembros del partido del gobierno en los últimos más de 20 años en la República Dominicana, ¿no? Sino que además, después de eso, como era una composición de 8 miembros, la ley orgánica del Consejo tenía que darle un voto de calidad a alguien en el Consejo, o sea, un voto que vale 2, para hablar claro. Y ese voto de calidad se le dio al presidente del Consejo, que es el presidente de la República. Con esa composición y con esa decisión del voto de calidad, entonces, cualquier gobierno, no solo el de Leonel Fernández en el 11, cualquier gobierno puede decidir sin negociar más allá de la cuestión simbólica, protocolar de darle un juez a un partido de oposición, quiénes son los integrantes de los órganos que toman esas decisiones tan sensibles en el ámbito político y electoral en la República Dominicana. En esa reforma también se le dio al Consejo Nacional de la Magistratura facultad para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pienso que ese fue otro elemento que ha lastimado
el funcionamiento, la independencia funcional en la Corte Suprema de Justicia, porque si hay un órgano que me puede evaluar cada 7 años, significa que me puede destituir, y así ha pasado. Así ha pasado. O sea, cada 7 años lo que sucede es que en la Suprema Corte de Justicia hay una recogida, y entonces tenemos Cortes Supremas que se van conformando más o menos a imagen y semejanza de los partidos en el poder. Y esa no es la lógica, ¿no? Y hay otras muchas cuestiones. O sea, los jueces se decidió, para que vean un dato curioso, la magistrada Ana Isabel Bonilla era no solo asambleísta, era parte de la Comisión de Verificación y Auditoría, que era una especie de filtro donde se podían discutir cuestiones que no habían sido objeto de discusión en el plenario. Compuesta por senadores y diputados veteranos. Y ahí se decidió, a propuesta de la comisión, que la Suprema Corte de Justicia estuviera integrada en 3/4 partes de su matrícula por jueces de la carrera y en 1/4 parte por jueces que no fueran de la carrera, que fueran abogados en ejercicio, fiscales, comunidad jurídica, académicos. La idea detrás de eso era que se produjera un aireamiento periódico en la Suprema Corte de Justicia, porque un órgano colegiado de una matrícula tan grande, por lo general tiende a la endogamia, a la esclerosis, a empezar a mirarse el ombligo de sus propios criterios, o en el ombligo de sus propios criterios. Eso es natural, casi. Bueno, para evitar un poco eso, vamos a abrir una ventana para que entre sangre nueva. Pero con la decisión de evaluación cada 7 años, eso se convirtió en irrelevante. Eso se convirtió en irrelevante porque cada 7 años hay una renovación, casi total. Entonces, sí, y podríamos decir muchas cuestiones más, sí, hay cuestiones sensibles que ameritan ser revisitadas en la Constitución Dominicana, pero además, nosotros nos dimos cuenta en el proceso electoral del 2020, en el proceso de las elecciones presidenciales y legislativas del 2020, de una cuestión en la que nadie nunca había pensado en República Dominicana. Aquí estuvimos a las puertas de la posibilidad de que no hubiera elecciones antes del 16 de agosto porque estábamos en medio de una pandemia. Y nosotros tuvimos que devanarnos los sesos, escribiendo, pensando, especulando, porque no hay una salida en la Constitución de la República Dominicana para, si no puede haber, por una circunstancia de que por un huracán, las elecciones pasan en periodos de temporada ciclónica. Si no puede haber elecciones, para que haya transferencia de mando de las autoridades, que de conformidad con el artículo 274 de la Constitución, culminan el 16 de agosto de cada 4 años. No. El COVID, en el contexto electoral, nos puso de manifiesto una cuestión a la que hay que atender. Para decir otra cuestión, que si se va a llevar a cabo la reforma, como parece que será, debería ser atendida. Yo lo voy a dejar ahí para la próxima. Ya ha señalado Cristóbal al menos 3 aspectos. Eduardo, este cacareo con la reforma constitucional apareció después que la reforma fiscal acaparó la atención pública de manera amplia. Pero ¿son efectivamente necesarias la reformulación de la independencia del Ministerio Público y del régimen presidencial? ¿O se trata de una propuesta oportunista, coyuntural? ¿Hay efectivamente un consenso político, ya que social aparentemente no lo habría todavía, como dice la licenciada Bonilla?
Yo pienso que el presidente Abinader ha sido muy coherente desde la campaña del 2020 y su juramentación en su primer mandato, en cuanto a que él aspiraba a una reforma para lo que él ha llamado blindar la Constitución, es decir, establecer candados para que la Constitución no se reforme de modo oportunista, para que no se modifique el mandato ni la fórmula de reelección en provecho de los gobernantes de turno. Y al mismo tiempo, él ha sido un abanderado de la necesidad de consolidar un ministerio público independiente y eso lograrlo desde la perspectiva constitucional. Desde que esa idea se avanzó hace 4 años, yo he venido insistiendo como un profeta en el desierto, en el sentido de que entendemos que una constitución debe ser lo suficientemente rígida para que no sea fácilmente modificable como una ley, pero no tan rígida que impida que nuevas generaciones puedan adaptarla a nuevas circunstancias. Y a mí me parecía que la fórmula que se alcanzó en 2015 de 2 mandatos y nunca más era una fórmula bastante conveniente. Era la fórmula norteamericana, de donde heredamos el sistema presidencial, que permitía que el electorado pudiera censurar a un gobernante malo, no reeligiéndolo, pero también pudiera premiarlo, como ha ocurrido ahora con el presidente Abinader, que ha sido elegido por una amplia mayoría y que ahora el partido que él encarna, pues tiene una supermayoría legislativa que incluso le permite no solo avanzar todas las reformas legales, fiscales, seguridad social, laboral y eléctrica, e incluso constitucional, sin necesidad de abocarse a un consenso con las fuerzas de oposición. Nosotros creemos que desde el punto de vista de la técnica constitucional no sabemos qué más se va a hacer. Con un agravante, y es que por una doctrina imperante y consagrada jurisprudencialmente se malentiende, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero ese es el consenso generalizado, que yo no suscribo, pero es la doctrina que se impone incluso a nivel jurisprudencial. Cada vez que se reforma la Constitución, se resetea la Constitución. Entonces, se produce una rehabilitación automática de todos aquellos que estuvieron impedidos a repostularse. A menos que se adopte, que es una fórmula a mi modo de ver innecesaria, porque yo entiendo que la Constitución se aplica retroactivamente, no hay necesidad, por ejemplo, en el 2015 no había necesidad de establecer una cláusula transitoria para Danilo Medina. Pero como impera también esa doctrina, esa segunda doctrina equivocada de que hay un reseteo, como cuando se te va la luz, que la computadora, si tú no la tienes con un UPS, se resetea, ¿no? O los teléfonos. Entonces, eso se puede subsanar con una cláusula transitoria. Entonces, se produce la paradoja de que se afirma que necesitamos blindar la Constitución para que no se reforme de modo oportunista por el tema de la reelección, pero indirectamente esta reforma trata de la reelección, trata de la reelección presidencial y se va a resetear la Constitución según esa teoría. Se puede trabajar con el transitorio, pero imagínate, nadie va a pelear con el Espíritu Santo ni con la Virgen de la Altagracia. Todo el mundo está en contra de la reelección. Si lo quieren blindar más, perfecto, pero a mí no me gustaría que fruto de ese blindaje se rehabilitaran candidatos, incluyendo el propio presidente Abinader, para 2 periodos más. Entonces eso yo creo que se subsana si se establece esa costumbre dominicana equivocada, pero para atender esa doctrina equivocada de un artículo transitorio. Entonces viene la cuestión del Ministerio Público, que en realidad es un misterio público, porque el Ministerio Público no pertenece al Poder Judicial, tampoco está encuadrado en el Poder Ejecutivo y es
si se quiere, un órgano constitucional extrapoder sui generis. Su cabeza, que es una de las virtudes de que tiene, la parte más bella que tiene el Ministerio Público Dominicano, es que el procurador lo designa el presidente de la República. Sin embargo, eso que mucha gente no quiere, pero para mí es lo más hermoso, porque precisamente con esa dirección presidencial es que el Poder Ejecutivo puede trazar la política criminal del Estado, designando al procurador. Por ejemplo, John F. Kennedy designó a su hermano como procurador. Y nadie se suicidó en Estados Unidos por eso. Porque es una cabeza política, como el secretario de Salud, o el ministro de Salud, o el de Educación. Lógicamente, debajo están los funcionarios de carrera, que son los fiscales independientes. La independencia, sobre todo, es la independencia del fiscal en los casos. En los casos, esa es la importante. Pero la cabeza política tiene que estar engrampada con el Poder Ejecutivo. Pero si se quiere hacer más independiente, hay que tener cuidado de no tener un ministerio público autista. Ya es un ornitorrinco, porque tiene un pie en la justicia y un pie en el Poder Ejecutivo, pero lo podemos volver autista porque lo hacemos tan autárquico que prácticamente el Poder Ejecutivo no podrá trazar la política del Estado. Desde esta perspectiva, entonces, cabría designar, a mi modo de ver, si se quiere, desde el punto de vista constitucional, fortalecer la independencia, podría designarse un Procurador General de la República por 4 años. Lo ideal sería que lo designe el Presidente de la República y que no pueda ser removido si no es por justa causa, que se fortalezca la carrera y que además, aparte del discurso de la independencia del Ministerio Público, se apuesten recursos presupuestarios para lograr esa independencia. Ha habido en los últimos 20 años un presupuesto decreciente de los fiscales y eso sí hace que el Ministerio Público sea dependiente. Es decir, que se puede hacer. Yo entiendo una reforma constitucional es una operación de cirugía mayor donde se induce un coma en el cuerpo político electoral para que el Congreso deje de legislar y se concentre en cambiar el sistema operativo, el disco duro. Aparte de eso, se va a afectar los riñones, la reforma fiscal. También se va a hacer la reforma eléctrica, o sea, el cerebro, todo al mismo tiempo. O un Congreso verdecito. Bueno, entonces, ¿qué yo digo? Bueno, en lugar de hacer una operación de corazón abierto, y como el propio presidente, a menos que los abogados que lo asesoran lo convenzan de que se meta en otras cosas, como cambiar el lenguaje inclusivo, arreglar muchísimas cosas que la Constitución hay que arreglar. Por ejemplo, el nombre de la capital está mal, no es Santo Domingo de Guzmán, es Santo Domingo. Bien, yo soy partidario de una acupuntura constitucional, una laparoscopía. Ministerio Público y la cuestión esa de la reelección, que yo no entiendo cómo lo van a hacer para evadir el referéndum, porque si van a blindarlo, como ha sugerido algunos, mediante la cláusula pétrea, eso es una enmienda, a mi modo de ver, del sistema de reforma. Y si se concentran en el 124, bueno, ¿pero qué le van a hacer? Porque lo van a cambiar la fórmula de 2 y nunca más. Vamos a volver al modelo del 94. De postulación, un interregno, postulación, un interregno. O vamos a volver a la fórmula del 66, reelección indefinida. Entonces, yo no entiendo qué van a hacer con el 124, pero uno aprende siempre, siempre se aprende. Educación continua, le llaman. Entonces, ¿cómo hacerlo del modo que no, es decir, porque si nosotros ampliamos el ámbito de la reforma, se va a requerir un mayor consenso técnico y un mayor consenso social. Pero si se restringe a esos 2 puntos, yo creo que puede lograrse un consenso político y un consenso social favorable. Y yo ahí soy partidario, que dice la magistrada Bonilla, en el sentido de que, óyeme, tú al presidente tú no le puedes poner una pistola en la cabeza
para que él no haga la reforma, porque tú consideras en Ucamaima, como profesor de Derecho Constitucional, que no es necesaria la reforma. Bueno, será tú que consideras que no es necesario, pero yo soy presidente, tengo la mayoría, ¿cuál es el problema? Yo creo que es algo bueno y la gente dice que sí, ¿por qué no? O sea, pero uno, no como constitucionalista, sino como cerrajero, porque es cuestión de candados y de blindaje, diría, bueno, hagámoslos del modo menos invasivo. Y lo mejor es concentrarse en eso. El presidente no ha hablado de otra cosa, a menos que los abogados que lo asesoren comiencen a decirle, métale tal cosa, aprovecha ahí, ya resolvemos. El golpe avisa. No, porque entonces eso te abre un conjunto de problemas. Por ejemplo, que se cambie la supermayoría para decidir en el Tribunal Constitucional. Yo estoy de acuerdo que se quite la evaluación de los jueces de la Suprema y se le ponga un término, pero esas son cosas que hay que pactarlas. Yo participé agradezco al presidente Leonel Fernández, que en un momento de lucidez me designó como miembro de la Comisión de Juristas para reformar la Constitución junto con Flavio. Y yo debo decirles que nosotros pasamos más de un año preparando proyectos y pasamos un tiempo considerable consensuando. Incluso se hizo, así como tú tienes ese cuestionario, se hizo un cuestionario para la consulta popular. Y por eso esa reforma, esa sí fue una reforma total, integral. Por eso esa reforma nos permite estar presentes aquí y hablar de cambios, lo que llaman ahora, antes le decíamos problemas, ahora llaman oportunidades de mejora. No se puede hablar de problemas porque le da problemas psicológicos. Una oportunidad, una ventana de mejora, porque ya tenemos un andamiaje constitucional que no era una constitución semitrujillista como la del 66. Esta propuesta, como ha dicho Eduardo, podría acercarnos a lo que decía James Bryce en 1901, a una etapa de rigidez constitucional, o acaso ese planteamiento de ponerle candado a la Constitución, o más bien a la reelección, se prevería para lograr una eventual recuperación del poder. Mira, la esencia de tu pregunta tiene que ver con algo a lo cual Eduardo se refirió. ¿Cómo lograr un balance adecuado entre la estabilidad, pero también la posibilidad de cambio? Es decir, una constitución que sea fuente de estabilidad, que sea fuente de gobernabilidad, pero que también en determinadas circunstancias, en determinadas coyunturas o por determinadas decisiones se pueda modificar, pero que no sea tan fácil de modificar que entonces suceda lo que ha sucedido o lo que sucedió en otras etapas de la historia dominicana. Porque nosotros tenemos una historia marcada por la inestabilidad política y la inestabilidad constitucional. Si vemos la historia en su conjunto, si la vemos con la profundidad, la perspectiva que da el tiempo. La primera constitución nuestra, la de 1844, fue inusualmente extensa, larga en el tiempo. Duró 10 años, casi 10 años. Se adoptó en noviembre del 44 y se vino a modificar por primera vez en febrero del 54, casi 10 años. Ninguna otra constitución del resto del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX tuvieron una duración tan larga como esa. De modo que hay un impacto tal vez en la conciencia colectiva, o al menos en los versados, en los conocedores, en quienes les interesa la historia y en quienes han estado envueltos en la política o les ha interesado la política. Eso está marcado de la inestabilidad constitucional en el siglo XIX, principio del siglo XX. Luego vino un constitucionalismo autoritario, totalitario en la época de Trujillo. Trujillo cambió la Constitución varias veces, siempre con un objetivo que él tuviera en una coyuntura determinada. Y entonces viene otra época en la que igual las constituciones se adoptaban
en contexto de crisis y de grandes convulsiones. Por ejemplo, la del 63 estuvo marcada por una gran polarización política y la abortaron 7 meses, menos de 7 meses después, porque se vino a adoptar fue en abril y el golpe de Estado fue en septiembre. La del 66 fue una regresión con respecto a la del 63, pero también en el marco de un contexto muy complejo, con las tropas de intervención en el país, con los partidos de oposición que no firmaron la Constitución, que denunciaron la Constitución. Y así vemos en el 94 igual, fue en el contexto de una coyuntura. Entonces, tenemos una historia constitucional que evidentemente está marcada por esa inestabilidad. La Constitución del 2010, creo que era Cristóbal que hizo mención de eso, o Ana Isabel, pues es una Constitución que fue una reforma integral, pero a la vez tuvo y tiene una vocación de perdurabilidad en el tiempo, porque fue una Constitución que estuvo, digamos, marcada por un proceso técnico, un proceso social, un proceso político, y todos los partidos que estuvieron ahí no necesariamente estuvieron de acuerdo 100% con el 100%, pero todos firmaron la Constitución, todos aprobaron la Constitución, y ciertamente la primera vez en la historia, o si no, una de las pocas veces en que sale una Constitución del proceso político que marcó que tenía vocación de perdurar. Entonces, en esa tensión entre la búsqueda de estabilidad y gobernabilidad, y al mismo tiempo que no se cierre, que no sea tan rígida, de modo que no se pueda modificar porque se cierra ese mecanismo, hay que encontrar ese balance. En la tradición, por ejemplo, norteamericana, hubo ese debate, o sea, había algunos que decían, por ejemplo, Madison quería que la Constitución perdurara en el tiempo, que no se tocara. Sin embargo, su gran amigo, Thomas Jefferson, lo que quería era que una generación relativamente pronto pudiera cambiar la Constitución. O sea, son dos enfoques. Y nosotros, yo creo que tenemos una Constitución que, si bien necesita, han surgido en el debate académico, en el debate político, algunos temas que son oportunidades de mejora, como diría Eduardo, en sentido general nos ha dado un marco bastante apropiado para esta estabilidad, esta gobernabilidad, que se corresponde además con el hecho de que esa Constitución fue en el marco de una normalidad democrática y ya precedido de un periodo de, digamos, de estabilidad democrática a partir de 1978. O sea, en un ambiente en el que habíamos dejado atrás la violencia política, habíamos dejado atrás los gobiernos autoritarios, que se avanzaban en la consolidación democrática, y esa Constitución apuntaló ese proceso. Entonces, obviamente, cualquier reforma tiene que pensarse de manera tal que apuntale esa visión, ese enfoque. En los detalles yo no puedo responder porque ya lo han dicho aquí, no conocemos el proyecto. Colin Powell decía que él no le gustaba o que no respondía a preguntas hipotéticas. Entonces, como no conozco el proyecto, no puedo decir por dónde van las cosas, pero el espíritu debe ser eso, o sea, cómo apuntalar algo que hemos logrado y que es importante que, sin negar la posibilidad del cambio, porque yo coincido con lo que han dicho mis colegas, sin negar esa posibilidad, son decisiones políticas que las toman quienes tienen la legitimidad política del pueblo, no nosotros, que no tenemos ninguna legitimidad política, que estamos aquí como profesores. Pero cualquier reforma, yo siento que tiene que apuntalar esa visión de que sirva para la estabilidad, la profundización democrática y la gobernabilidad política. Nacef, si el panorama bajo el cual se gestó esta Constitución del 2010 era de normalidad política, como dice Flavio Darío, pero al mismo tiempo nos confirió un esquema, una estructura constitucional adecuada hasta ahora,
y si una reforma constitucional busca justamente fortalecer el sistema democrático, corregir deficiencias en la organización del Estado, necesitamos en este momento una reforma constitucional. La Constitución del 2010 todavía carece, por ejemplo, de diversas leyes, la ley de referéndum, por ejemplo. En ese sentido, ¿es válida entonces una reforma en este momento? El problema es cómo definimos necesidad. Porque las elucubraciones teóricas que nosotros cuatro podamos hacer, porque Flavio dijo que no entra en eso, son elucubraciones teóricas. Es yo pensar que quizás si algo fuera distinto, las cosas funcionaran bien. Y yo creo que eso es un poco agarrar el rábano por las hojas, porque los sistemas políticos no funcionan bien porque tengan una buena constitución, sino que los sistemas políticos que funcionan bien suelen dar buenas constituciones. Obviamente, si la constitución es mala, hay un problema, pero muy lamentablemente para todos nosotros, ese no es el problema fundamental, sino la calidad del ejercicio de la política en ese sistema. Te voy a poner un ejemplo. Estados Unidos de Norteamérica debe tener una de las peores constituciones de la bolita del mundo. De las peores. Eso es una cosa monstrenca. Una constitución de 1787. ¿Qué tú esperas? Pero ese país funciona, o por lo menos hasta ahora funciona, porque tiene una comunidad política que en su gran mayoría y una élite política tienen un compromiso con el sistema democrático. Entonces, por eso yo desconfío mucho voy a decir algo antes, sí, y aclarar lo que estaba diciendo. ¿Hay necesidad? ¿No hay necesidad? Bueno, hay que ver. Yo creo que la única manera fehaciente de verificar si había o no necesidad de una reforma constitucional es si se logra llevar a cabo. Es decir, si tú logras aunar las voluntades políticas necesarias para que eso ocurra, voluntades políticas y voluntades sociales, porque no basta con un ejercicio aritmético en la Asamblea Nacional Revisora, todo el mundo lo sabe, sino que tú tienes que lograr que el costo político no sea más alto que el de la reforma, o sea, que el beneficio que tú vas a obtener de la reforma constitucional. Ahora bien, y a pesar de que, como han dicho antes, nosotros no sabemos qué es lo que se propone reformar, yo tengo que decir que los dos temas que se han anunciado como más probables, a mí me llenan del más absoluto, completo y paralizante terror. Por dos motivos, o cada uno por un motivo. El tema de los candados. Miren, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores del constitucionalismo, decía que tú no puedes tener él proponía que las constituciones se modificaran completamente cada 25 años. Y él lo decía porque es que tú no puedes tener a los muertos gobernando a los vivos. Y si tú te pones a analizar el derecho constitucional comparado, los países con mayores problemas, o más bien, no necesariamente así, pero todos los países en los cuales la reforma constitucional es particularmente difícil para un tema u otro, hacen crisis política con ese tema. Tú nada más tienes que ver España con el tema de las autonomías. El gran problema es que no se pueden poner de acuerdo porque no hay forma de cambiar lo que está en esa constitución. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si no podemos cambiar nada? ¿De acuerdo en qué? Y tienen una crisis política que no se va a subsanar hasta que eso no se resuelva. Entonces, ponerle un candado al tema de la reelección. Yo te voy a decir una cosa. Se lo están poniendo fácil al que quiera cambiar el régimen de la reelección. ¿Por qué?
porque con todo y todo, y mi colega aquí, que ha sido miembro de los dos cuerpos, puede atestiguarlo, es más fácil convencer a 9 jueces de un tribunal constitucional que a 2/3 partes de una Asamblea Nacional Revisora. Entonces lo que van a hacer es que te van a romper el candado por vía de una decisión del Tribunal Constitucional y por ahí María se va. Porque eso es lo último. Ya cuando un Tribunal Constitucional aquí en China o en Conchinchina dice yo puedo decidir que la Constitución es inconstitucional, ahí se acabó. Ahí mismo se acabó todo. Eso. Entonces, es más fácil romper un candado que modificar una Constitución. Y ojo, que rompiendo el candado se puede también romper cualquier límite, porque el razonamiento es el mismo. Tú abres una caja de Pandora, entonces tú tienes 9 jueces. Y lo que estoy diciendo no es, digamos, fruto de reflexiones muy ponderadas. No, es viendo cómo funcionan las cosas aquí. Si ustedes se fijan, en los últimos 12 años, en República Dominicana es más importante lograr representación en el Congreso Nacional de la Magistratura que la presidencia de una Cámara para un partido político. Y se la pelean rabiosamente, por eso está el tema de la segunda mayoría, que ahora los aliados del partido de gobierno dijeron que iban a hacer un bloque para hacer ellos la segunda mayoría, es decir, darle al presidente o al partido del presidente el voto del presidente, el voto del procurador, el voto del presidente del Senado, el voto del otro senador, el voto de un diputado. Son 8, estamos hablando, ya vamos por 5, y 2 jueces de la Suprema que saben que si no hilan fino se van. Entonces, eso solamente ocurre, o sobre todo ocurre en países que tienen tribunales constitucionales o tribunales superpoderosos. Y cuando tú impides que por la vía política ordinaria, que es la reforma constitucional como está prevista en la Carta Magna, se reformen las cosas, la gente, como el agua, busca el camino de menos resistencia, y ese va a ser el del Tribunal Constitucional. Sobre la independencia del Ministerio Público. Cada vez que a mí me hablan de independencia, yo me pregunto, ¿independencia de quién? Porque la definición de una sociedad es que todos formamos parte de un conjunto y todos tenemos relaciones. Entonces, una persona que la colocan en una institución en la cual no tiene que responderle a nadie, no responde a los votantes, los presidentes no pueden quitarlo, no va a convertirse de repente en un arcángel y va a decir, como a mí nadie me puede quitar, yo voy a hacerlo todo bien. Suele funcionar al revés. Suele funcionar al revés. ¿Qué ocurre con eso entonces? Mira, es que o sea, República Dominicana participó a principios de este año, finales del año pasado, ya no me acuerdo bien, con un protagonismo que yo no había visto, honestamente, que yo recuerde, en este país, en el ámbito internacional, en la solución de la crisis guatemalteca. El presidente de Guatemala no lo querían dejar asumir, primero no lo querían dejarse candidato, y después cuando ganó las elecciones no lo querían dejar asumir. ¿Y cómo lo querían evitar? Con una procuradora independiente, una fiscalía independiente, designada. O sea, que esa independencia se creó porque en Guatemala a principios de los 90 se creó una comisión contra la corrupción de naturaleza, intervenía la ONU y al mismo tiempo intervenía el Estado guatemalteco, y vamos a ponerlo que no se puede destituir a la fiscal general. Pues esa fiscal general, que no ha sacado un voto en su vida, quería evitar que el señor que había ganado las elecciones asumiera el cargo. Entonces nosotros,
que participamos en la solución, bueno, y la señora todavía está ahí, pero por lo menos ayudamos a que ese señor sí asumiera el cargo como querían los guatemaltecos. ¿Queremos importar ese problema a República Dominicana? Yo no me explico. Yo no me explico. O sea, la verdad que cada vez que lo pienso lo entiendo menos. Y no es casualidad tampoco, porque ¿qué resulta? Es que además de eso, la Fiscalía General en Guatemala se ha convertido en un trampolín político, porque a la que estaba antes que esta señora, que fue la primera que nadie podía quitar, cuando llegó el fin de su periodo, dijo, bueno, pues yo me voy voluntariamente, y se metió de candidata a un partido político. ¿De qué partido político? Del presidente de ahora. Es un lío político que tienen, en el cual, muy lamentablemente, el partido del presidente tampoco es que es muy inocente, porque aprovechó a una persona que salía de ahí, que había sometido a varios presidentes y con eso se había hecho famosa, y la lanzó como candidata. Entonces nosotros de verdad queremos importar como que aquí no hay suficientes dificultades institucionales en el sistema de justicia. Queremos importar eso también. O sea, después de nosotros resolverlo en Guatemala, dijimos, ay, mira qué mal lo están pasando, que allá va a ser una chulería. No lo entiendo, te lo juro por Dios que no lo entiendo. Pero para más INRI, me preocupa porque es que los dominicanos parece que hemos perdido la capacidad de retener memoria histórica. La Procuradora General de la República, que sale el mes que viene, es una persona a la cual todo el mundo le reconoce probidad. Uno puede no estar de acuerdo con ella en muchas cosas, pero no, todo el mundo le reconoce probidad, le reconoce seriedad personal e institucional, que no es lo mismo. Pero no hay que irse muy atrás en el tiempo para ver gente que no tenía esas condiciones. Entonces queremos que y no solo uno o una, varios de distintos colores políticos. Entonces, de verdad, en serio, eso es lo que pero puede ser que Eduardo siempre me ha dicho que yo soy medio roca izquierda, quizás sea yo el problema, y esas cosas no son en realidad dificultades que hay que tomar en cuenta. A mí me parece que sí, pero yo pienso que yo no me opongo en términos generales a una reforma constitucional. Yo creo que las constituciones están ahí para reformarse, porque lo que no se dobla se rompe. Pero yo pienso que incluso en la misma propuesta que se discutió hace como 2 años, había otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, la propuesta que se discutió hace 2 años incluía, que Cristóbal fue que lo mencionó, el tema de qué hacer si no se pueden celebrar las elecciones, o sea, quién gobierna, porque eso en el 2020 iba a ser un problema, de verdad. Porque la solución que buscaron algunos era que gobernara el presidente de la Suprema sin Congreso, pero para eso era que daba el texto constitucional. Y sí, entonces eso era, también nosotros hemos pasado por un triunvirato, nada de eso funciona. Esas son cosas. El tema de las elecciones, yo creo que el calendario electoral, yo creo que eso hay que discutirlo. Yo insisto, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que lo han dicho en el día de hoy, al Procurador General de la República hay que sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura y no permitirle ni que esté en la misma ciudad cuando esté sesionando. Porque tú no puedes tener a un fiscal eligiendo jueces. O sea, esas cosas, porque es que no hay que ser constitucionalista para darse cuenta de los problemas de alguna de las... O sea, cosas así, tú ves, yo no me creo que el presidente tiene buenas intenciones. Yo pienso que él cree que le han convencido de que esas cosas jurídicamente son viables, pero los americanos, que son un pueblo muy, muy, muy sabio, tienen un dicho que a mí me encanta, tienen mucho, pero y es que el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones.
Entonces, con buenas intenciones no basta y yo creo que hay que repensar un poco las cosas que se están proponiendo. Ana Isabel, a partir de lo que ha dicho Nacef, indudablemente que tenemos temas muy sensitivos que habría que sopesar para si ciertamente deberían ser reformados o no, o de qué forma se reformarían. Además de lo que han dicho el propio Nacef, Cristóbal y Eduardo, ¿cuáles otros temas usted entiende que deberían incluirse en esta reforma 40 de la Constitución? Bueno, yo hablé poco ahorita, pero ahora me voy a vengar de mis compañeros. Miren, yo creo que la reforma constitucional se va a realizar. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un magnífico equipo de comunicación política y han logrado realmente establecer los temas que el presidente Abinader asume como su legado. Y él cree que en su legado tiene que haber una serie de reformas que se le imputen a su gestión, entre ellos la constitucional, que ya dijo que va a ser la primera reforma de las reformas. O sea que parecería que los hombres son más románticos que yo. Yo quiero ser realista. Yo creo que la reforma se va a dar. El presidente está facultado constitucionalmente para promoverla. En principio, yo creo que la necesidad de esta reforma hay que justificarla realmente. Y creo que lo ideal, no lo que va a suceder, que lo ideal fuera que se procurara las oportunidades de mejora, como dice Eduardo, con una mesa técnica para proyectar los temas posibles de reforma con consenso político. Porque la reforma de este tiempo tiene una coyuntura especial en el Congreso y que hay una sobrerepresentación. Si la oposición no aprueba la reforma y lo que se produce es un acuerdo del desacuerdo, el partido de gobierno tiene la representación para hacer una reforma por sí solo, porque tiene mitad más uno de la Cámara de Diputados y mitad más uno del Senado de la República, que es lo que conforma el quórum de la Asamblea Nacional Revisora. Y de esa conformación tendría las 2/3 partes para aprobar cada tema que se trate en el hemiciclo. O sea, matemáticamente y realmente la reforma pudiera verse como un hecho cumplido políticamente. Si la oposición decide no respaldar la reforma, tiene dos salidas: no participar, con lo que sus legisladores estarían incumpliendo un mandato constitucional, que tendría también su costo político, y pudiera ir a la reforma y en cada punto a reformar establecer el voto no, para que conste en acta y se evidencie que es una reforma constitucional de carácter unilateral políticamente hablando. Entonces yo creo que ya se comienzan a salir las encuestas donde dice que hay una mayoría supuesta, ¿verdad? Una mayoría que dice que sí, que la reforma va. Ciertamente, yo no creo la necesidad de la reforma de los dos temas, porque es posible que haya un ministerio público independiente, aunque lo nombre el presidente de la República, porque yo creo que todos estamos contestes en lo que dice el presidente, que la Procuradora General de la República nadie le puede imputar un interés de subordinación política. La Constitución actual establece en el artículo 169 y 70, en el 170, que el Ministerio Público es independiente en administrativa, funcional
y presupuestario. O sea, ¿de qué independencia hablamos? De la independencia de un funcionario porque sea el presidente que lo designe, no. Pina Toribio fue Procurador General de la República y hubo cuestionamiento a Pina Toribio porque era miembro de un partido. No, la independencia en una función tiene que ver con la responsabilidad y la integridad del funcionario. Virgilio Bello Rosa, con el que yo consensué la ley que creó la carrera del Ministerio Público, tremendo, y era PRDista, y era una persona íntegra, hizo un estelar papel como Procurador General de la República. Américo Espinaluez, es el papá de Flavio, tío. Bueno, casos hay. Entonces a mí me parece, y ahí yo voy a poner, como decía Vidó Medina, y decimos los ibaeños, hay que desentrañar la mala leche de la reforma. ¿Por qué? Porque la tradición es que toda reforma que invoca la necesidad, detrás hay un interés político, legítimo. Si vamos a tratar el tema de los candados, el candado está puesto. Y Abinader hay que reconocerle que dice que lo va a cumplir. 2 periodos y nunca más. Si vamos a cambiar esa fórmula, que no se ha dicho cuál es la fórmula, yo creo que pudiera darse que se quite el nunca jamás. 2 periodos consecutivos y luego regresar de manera alterna después de esos 2 periodos. Porque uno dice, un presidente joven liderando un partido mayoritario, aparentemente, y esperemos que estos 4 años sean así, con una buena validación social, es legítimo de parte de él que diga, sí, yo voy a cumplir con lo que esta Constitución establece, 2 años y no me voy a reelegir. Pero él pudiera quererse reservar para volver. ¿Y podemos decir que está mal de parte de él? No, es un interés legítimo, políticamente hablando. Entonces yo creo que la reforma se va a dar. Ahora bien, yo fui constitucionalista del 2010. Voté para que el Procurador General de la República estuviera en el Consejo Nacional de la Magistratura. Perdónenme, hago el mea culpa. Ciertamente, no podemos tener ministerios públicos nombrando jueces. Ese sería un punto que a mí me gustaría, que si hay reforma, se trabajara en eliminar esa parte, que no sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y sustituir al procurador por el ministro? Y si hubiese, mire lo mismo, y no hay ministerio, pero también se puede haber. Ahora bien, se ha hablado también. Ya ve, ya estamos entrando en el tema. Lo otro es, que te iba a decir, si van a hacerlo más independiente, con mayor razón para dejarlo ahí en el consejo. Porque ahora que es dependiente, está. Entonces, cuando lo vuelve independiente lo saca. Está bien. Entonces, oigan, hay un tema que son las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. El tema de las elecciones es un tema de ley, porque nada más la Constitución dice que se eligen cada 4 años, de conformidad con la ley. Pero para armonizar ese tema, hay que crear un transitorio donde se establezca entonces el parámetro que hay que crear para que coincidan los que ya están electos en temas diferentes. Eso tiene que pasar necesariamente por un consenso político. Pero parece que es un tema que sí convoca consenso, en que hay que resolver si conviene al sistema electoral y presupuestario del país tener elecciones tan consecutivas que no son independientes, porque entonces los partidos políticos se centran en ganar esas elecciones para crear percepción para la segunda elección y termina siendo simultaneidad con 2 meses de antelación. Pero a mí hay 2 temas que no son de carácter político, que son técnicos. Es el tema
de los derechos de ciudadanía en el artículo 22. Porque cuando llegó el primer proyecto del 2010, se establecía como un derecho ciudadano el que cada ciudadano tuviera la oportunidad, el derecho de incoar la acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Eso se eliminó y a mí me parece, me derrotaron en la Asamblea. A mí me parece que en un Estado social y democrático de derecho que pone al ciudadano y a sus derechos fundamentales como centro del poder, no hay un interés más legítimo y jurídico de que el ciudadano tenga la preocupación de que sus autoridades, los actos que emanen de ellos, sean conformes con la Constitución. Y si el Tribunal Constitucional es el tribunal ciudadano, nada impide que un ciudadano acuda ante el Tribunal Constitucional cuando una ley es inconstitucional, un acto, una resolución o un decreto del presidente. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 345 del 19, interpretó que ese interés por la constitucionalidad de los actos era legítimo y estaba jurídicamente protegido. Y estableció el derecho ciudadano a incoar la acción. Pero como en este país las cosas no duran mucho porque sale un incumbente y entra otro y ese cambia, a mí me preocupa que ese precedente del Tribunal Constitucional sea cambiado y esa conquista se pierda. Por eso yo soy partícipe que en ese articulado de los derechos ciudadanos se incluya eso y por vía de consecuencia se establezca también en el artículo 185 respecto de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Una deuda que me ha gastado años de mi vida en mi ejercicio político cuando yo era jovencita, que me veía la prensa de Santiago y que me apoyó bastante, era por los derechos de las mujeres. Yo creo que el artículo 39, que los redactores primigenios del proyecto de reforma constitucional establecieron la paridad para los hombres y las mujeres en derecho, al Congreso llegó sin paridad y llegó con esto, equilibrada. Y hubo que negociar ahí entre todos esos hombres y se quedó que el artículo 39, en el numeral 5, se estableciera que el Estado debía propiciar la participación equilibrada de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, la administración de justicia, los cargos del Estado. Yo aspiro a que a esta altura del juego, si es verdad que este poder ejecutivo y con tantas mujeres en el Congreso tienen un compromiso con la paridad, entonces sustituyan ese término equilibrado por paridad y que República Dominicana avance en esa materia. Lo otro es el tema ya hablé del fiscal, de la paridad, de la acción directa de inconstitucionalidad y de las elecciones. Ahora bien, esos temas tienen que pasar necesariamente por un consenso, porque aunque Nasser dice que sí, que él no está de acuerdo con los dos temas, pero que una reforma constitucional puede darse para dos aspectos, a mí me parece que una reforma constitucional tiene que ser para algo trascendente, donde nosotros como ciudadanos digamos, en esta reforma avanzamos, elevamos la institucionalidad y creamos mejores instituciones que las que teníamos en la Constitución del 2010. Porque ese tema que habla Cristóbal es un señor tema. El tema del nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es otro tema. Por ejemplo, existe la evaluación, pero la evaluación es positiva y el Consejo Nacional de la Magistratura no está obligado a mantener el juez en la Suprema. Entonces, ¿para qué lo evalúa? Además,
cuál es el reglamento que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar un juez, y que ese Consejo Nacional de la Magistratura puede no ser abogado, porque la mayoría son políticos. El Consejo Nacional de la Magistratura es eminentemente político. Por eso los órganos que pare el Consejo Nacional de la Magistratura tienen un aspecto político intrínseco. Los jueces del Tribunal Constitucional los elige el Consejo, y aunque sean jueces, son jueces de un órgano de alto nivel político. Y por tanto, ojalá, yo soy de los que aspira a que siempre en el Tribunal Constitucional haya jueces con visión política, no jueces de carrera nada más que ven el derecho a veces en negro y blanco, no, analistas sociopolíticos que puedan caminar por esas zonas grises del derecho donde la interpretación es necesaria. Entonces yo aspiro a que en un consenso y profundas negociaciones y aportes de los juristas establezcamos que la Suprema Corte de Justicia sea parecida al Tribunal Constitucional, nombrando jueces por un periodo, puede ser de 9 años. Llegados esos 9 años, esos jueces salen de la Suprema y pueden entonces ascender a la Suprema jueces que están en las Cortes de Apelación, porque si la Suprema es la cabeza del Poder Judicial que está normado por una carrera, lo normal es que el juez que entra a la carrera por un juzgado de paz siga ascendiendo hasta llegar a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Porque como está ahora, se eligen por 7 años y pueden ser entonces reelectos por 14. Mientras tanto, hay una pléyade de jueces de Corte de Apelación que siguen soñando con ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Es posible que yo tenga un ideal irrealizable, que el presidente Abinader sea bien asesorado, no solo políticamente asesorado, porque está muy bien en esa materia, sino que entienda que quizá él puede ser el autor de la mejor reforma constitucional que se pueda, que no solamente abarque esos temas, porque hay otras necesidades que no están planteadas, que precisan de un acuerdo, de una legitimación y de una validación social, porque miren, estamos hablando de esto y ni siquiera se sabe sobre qué versará la reforma, y ya se va a introducir supuestamente el 16 de agosto, y que entonces se convoque una asamblea para temas que trascienden el interés político, quizás intereses políticos ocultos, porque no sabemos cuáles son, pero nadie electo por votación popular, detentor de poder, con iniciativa para reformar la Constitución, la hace por amor al arte, la hace por interés político, porque la Constitución es un pacto político, es un pacto social, y por tanto el interés político nunca estará exento de las iniciativas que conllevan a una reforma. En lo que se hace ese consenso y se debate la reforma y se gana la participación social, los legisladores nuevos pueden ser entrenados, pueden ser, y han cogido el golpe. Señores, porque no vamos, el primer periodo como diputado, uno no sabe nada. Uno viene a saber, a coger más o menos la seña de cómo se mueve el Congreso después del primer periodo. Yo fui constituyente en el 2002 y para yo coger un turno en la reforma, y era vocera de la bancada del PLD, tuve que pararme, y me iba a pararle allá donde Andrés Bautista, que era el presidente de la asamblea, y decirle: Andrés, yo quiero hablar, el tigueraje es mío, y me dejaron hablar. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia y que se le diga a la gente clara que lo que hay en la reforma, y que se le dé oportunidad
a que sí se va a hacer una reforma, porque esta Carta Constitucional no ha cumplido todavía, no ha sido ejecutada ni se ha realizado plenamente. Incluso el Congreso tiene la deuda de casi toda la reserva de ley que le ordena la Constitución y no lo han hecho. El tribunal tuvo que darle una sentencia de inconstitucionalidad por omisión y no lo han hecho, ni con una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ustedes verán ahora para la reforma, si la reforma toca el sistema de mayorías y del régimen de reforma a la Constitución, la ley de referendo ahorita está aprobada. La ley de referendo ya está en el Congreso, se introdujo en el 2021, ya la aprobó el Senado. Solo falta la segunda lectura de la Cámara de Diputados. O sea que si se necesita ley de referendo, ahorita la tenemos, porque no hay nada que impulse una ley más rápido que la voluntad política de la presidencia. Y si el Congreso es absolutamente del partido de gobierno, olvídense de eso. Yo presidí el Código Civil, la reforma del Código Civil, en el 2009, lo dejé aprobado antes de salir de la Cámara. Hace 15 años, y vayan a ver si está aprobado. El Código Civil, la ley de agua, la ley de manejo de desechos sólidos, el Código Penal. Pero ley de referendo, si se necesita, ahorita está. Perdónenme, pero me vengué de estos hombres. Gracias. La paridad, ¿verdad que sí? ¿Ustedes apoyan la paridad? No. Muy buen panorama de lo que podría también incluir esta reforma constitucional. Pero me quedo con un punto que dejó Ana Isabel sobre el tapete, y es la forma en la cual podría plantearse la nueva modalidad en el texto relativo a la reelección presidencial. Y en ese sentido, Cristóbal, podríamos decir que acaso desde el 63 hasta la Constitución del 2010-2015, se han ensayado diferentes formas de la forma en la cual el presidente de la República podrá acceder a un nuevo periodo. Bueno, yo quisiera aprovechar para poner un poco en perspectiva histórica el tema de la reforma constitucional, la reelección presidencial y la cuestión institucional en la República Dominicana. Este tema ha acompañado, o sea, el tema de la duración del periodo presidencial y de la reelección presidencial ha acompañado toda la historia literal de la República Dominicana. 180 años de vida institucional. Ha estado a la base de todas las modalidades de trauma político que ha tenido el país. Dictaduras, golpe de Estado, contragolpe de Estado, guerras civiles. Desde siempre. No es casual, entonces, que el tema, primero, ha sido la ocasión de casi el 92% de todas las reformas constitucionales que hemos tenido en el país, un poquito más del 91%. Entonces no es casual que si se plantea, o como se está planteando el tema de la reforma alrededor de la reelección presidencial, en este caso, al parecer, en una lógica inversa a la que tradicionalmente ha operado, el debate se haga fuerte, enfático. Yo creo que la
y en esto coincido con Eduardo, el modelo que nosotros tenemos en el artículo 124, que tiene una redacción no exenta de ambigüedad en algunos aspectos, pero creo que el modelo de 2 periodos y no más es el modelo que mejor se aviene con cuestiones importantes del funcionamiento de una democracia, la alternabilidad en el gobierno, la circulación de las élites políticas. Al mismo tiempo, esto compatible con dar la oportunidad de una posibilidad de llevar a cabo una obra de gobierno. Si tú lo haces bien en el primer gobierno, tienes la oportunidad de recabar de nuevo el favor del electorado para completar tu obra en un segundo periodo. O sea, creo que tiene lo mejor de todos los mundos. Con ese telón de fondo de traumas políticos que ha significado el vaivén de las reformas constitucionales y de la vida política e institucional del país alrededor del tema, yo soy partidario no de que se le ponga un candado, pero sí de que se establezcan mecanismos que conviertan en un poco más rígida la posibilidad de modificar la Constitución para que un presidente que tenga un impedimento constitucional en el contexto del cual fue electo pueda volver a presentarse totalmente. Los últimos eventos de modificación constitucional alrededor de ese tema en el país produjeron una división en el PRD, que son de las manifestaciones críticas más sencillas, una división política en el partido de gobierno, y fue la reforma del 2015 el germen primero de lo que luego en el 2019 se manifestó como la división del Partido de la Liberación Dominicana. Esas son 2 de las manifestaciones más sencillas, inocuas de las experiencias de reforma de la Constitución para que alguien que tiene prohibido reelegirse pueda hacerlo. Entonces, vuelvo y digo, no estoy de acuerdo con que se petrifique la cláusula de la no reelección, la cláusula del artículo 124. Yo creo que si hubiéramos tenido petrificada la cláusula de la reelección en 1994, estuviéramos pegándonos tiros todavía en la República Dominicana, porque no hubiéramos podido darle cabida constitucional al Pacto por la Democracia que se suscribió en esta casa de estudios en su sede de Santo Domingo. O sea, a Balaguer hubo que decirle, mira, son solo 2 años y no hay reelección consecutiva. Entonces, si eso no se hubiera podido traducir en una cláusula constitucional, todo el ingenio articulador de consenso de Monseñor Agripino Núñez hubiera sido infructuoso. Hubiera sido infructuoso. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Yo creo que este tema podría ser abordado incrementando los regímenes de mayoría en distintos momentos del proceso de reforma constitucional, que, como decía Ana Isabel hace un rato, empieza técnicamente con la aprobación de una ley que declara la necesidad de la reforma. Esa ley, aunque mucha gente crea que no, lo dijo incluso el Tribunal Constitucional en el 2017, es una ley ordinaria. Es una ley ordinaria y yo pienso que
rigidizar, hacer un poco más rígido la posibilidad de modificar el tema de la reelección, debería empezar por convertir en orgánica la ley que declara la necesidad de su reforma. Creo que debería continuar con el incremento de las reglas sobre la cantidad de votos válidos en la Asamblea Nacional para aprobar la iniciativa de reforma. Actualmente la reforma de la Constitución se modifica con 2/3 partes de los presentes en la Asamblea una vez conformado el quórum. El quórum se conforma válidamente con la mitad más 1 de los miembros de cada una de las cámaras. Entonces, o incrementamos la regla para el funcionamiento válido de la Asamblea en términos del quórum, o incrementamos, llevamos de 2/3 partes de los presentes a 2/3 partes de la matrícula de los miembros de la Asamblea para que la iniciativa de reforma en ese sentido sea válida. Parece, y en eso yo creo que Ana Isabel puede estar tranquila, que la exigencia de un referendo aprobatorio que implicaría la alteración de las mayorías va a hacer que la propuesta se decante por una cuestión alternativa, que es la que al inicio yo decía, con la cual no estoy de acuerdo, que es la petrificación de la iniciativa de reforma. Aquí yo me pasé 2 semanas revisando. Hay un profesor de Yale que hizo una sistematización de las cláusulas pétreas de todas las constituciones del mundo mundial desde 1789 hasta el 2015. República Dominicana sobresale, dato curioso, junto con Perú, que petrificó el tema de la reelección en 1933, y con el Honduras, que lo tiene actualmente desde la reforma constitucional de 1983. Nosotros empezamos en la segunda mitad, en la década de los 70 del siglo XIX, en 3 modificaciones, a introducir como parte del artículo de las cláusulas pétreas la inmodificabilidad del principio de alternancia en el gobierno. Y luego en el 80 y el 81, siglo XIX, se petrificó el tema de la reelección. Esos aspectos formales, Eduardo, que ha dicho, que ha planteado Cristóbal, pueden ser perfectamente entendibles y pueden ser plasmados en blanco y negro. Pero ¿cuáles son las cartas que no se ven? Las cartas que no se ven. Las cartas que no están tiradas sobre la mesa todavía. Está oculta, Eduardo, esa carta de una rehabilitación de Danilo Medina, o como dijo María Isabel, de que el propio Abinader pudiera decir 2 periodos consecutivos y deja abierta la puerta para que él en el 2032 pueda volver. Aquí se ha dicho que la Constitución Dominicana se reforma mucho. Eso es falso. Esta es una de las constituciones que menos se ha reformado en el planeta Tierra. Nosotros hemos tenido 39 cambios, reformas constitucionales, la mayoría de ellas propiciadas por extensiones de mandato y reelección,
Otro golpe de Estado, azonadas militares, revolución, invasión, intervención, anexión, etc. Pero en comparación con México, que desde 1914 hasta 2024 ha tenido 350 reformas que han afectado 750 artículos. Alemania, que de 1948 a 1987 hizo 40 reformas, esta constitución que tenemos, que es la constitución de 1966, reformada en el 94, en 2002, en 2010, en 2015 y Dios mediante en 2024. ¿Sí? Dios mediante. Sí, porque no quisiera yo que fuera el enemigo malo. O sea, Dios mediante. 5 veces. Este es uno de los países con mayor estabilidad constitucional. Y déjame decirte una cosa. Vamos a suponer que esta fuese la constitución más reformada. La reforma de una constitución significa que ese pueblo venera su constitución. Porque en lugar de romperla, como propone, o sea, como alude Cristóbal, alude, la gente dice, como la respetamos, vamos a modificarla. Que por el tema de la reelección, pero bien lo decía Cristóbal, pero en el 94, ¿cómo salimos? Hubo que recortar mandato, etcétera. O sea, por eso que yo digo que, sí, yo lo que digo, si el paciente, papá decía que era médico, ¿tiene fiebre? No. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Está inflamado? No. ¿Está botando sangre? No. ¿Está vomitando? No. ¿Está mareado? No. ¿Tiene náusea? Pues está sano, no hay que hacer nada. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el problema que pasa con la reelección? Leonel tiene derecho a aspirar hasta el 3000. Hipólito Mejía hasta el 3000. Y Danilo no puede por el transitorio, porque es el más feo. No, por el 124. Pero sí, yo creo que por el 124, pero le metieron un transitorio sin necesidad. No, él mismo no. Los que entienden que hay reseteo, porque es que, déjame decirte, como dice una persona, yo no creo en los muertos, pero de que salen, salen. Ese está bien. No, y es un absurdo el reseteo. No, el reseteo no existe. No, yo no creo en la bruja, pero la bruja vuela. Entonces la gente le pone el transitorio. Yo por eso digo que en cuanto a lo del mandato presidencial, no hay necesidad. Ahora, por ejemplo, Ana Isabel, que la felicito, porque ella ha dicho las cosas como son. Ella ha dicho, miren, esto, si se va a hacer, si se va a hacer, se va a hacer. Porque es una constitución política. Si se quiere el modelo brasileño, bueno, en su momento se modifica y se pone el brasileño. Porque nosotros en el 94 pusimos un periodo prohibida consecutiva y se podía indefinidamente. Bueno, esto es, el modelo brasileño es una variación del 94, pero con 2 periodos. Flavio lo explica muy bien en su libro, que es a propósito de estos cambios que se han producido. Yo prefiero eso y no tener blindaje, ni tener... Yo por ejemplo, uno de mis propósitos, a mí una vez se me perdió un caballo, que yo tenía un caballo realengo. Y yo pregunté a mi abuela, ¿qué hago? A mamá Fidelia, me dice, rézale a San Antonio, que el de las causas es imposible. Yo tengo a San Juan Tadeo, yo tengo un propósito, y es yo entender cómo tú puedes modificar el procedimiento de reforma sin ir a referéndum a posteriori. Porque incluso la cláusula pétrea está en el capítulo, en el título de las reformas constitucionales. Entonces, la fórmula más limpia es la de que dice que en el 124 se puede hacer algo. Yo no sé exactamente, hay que hacer algo. Mi mujer me dice, Eduardo, pero hay que hacer algo con esta filtración, pero la filtración es lo más difícil en una casa. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no sé, hemos inventado todo. ¿Se puede hacer algo en el 124? Me dijo un técnico, un ingeniero constitucional, que es ingeniero civil, por cierto. Me dice, ¿algo se puede hacer en el 124? No sé. Y otros dicen, ¿y se puede hacer algo en el transitorio? Yo, propongámoslo a todos, que ninguno puede. No, pero no se puede entonces, porque uno dice, no, pero yo no estaba, ¿por qué me van a meter ahí? ¿Para qué van a reformar? Que Leonel, ¿no es que así? Entonces, Hipólito no le importa. Entonces, ¿para qué están jurungando con eso? ¿Por qué tú estás...? Mira, por ejemplo, los médicos dicen ahora con la próstata, aparte de tomar sopalmeto, muy bueno, venden en GNC, se dice, pero ven acá, no toquen la próstata, porque tú la tocas
y te puede estimular el crecimiento de células cancerosas. Entonces, ¿para qué someternos? Mira, nosotros 9 a las 7:30 en este estrés emocional que dice que Cristo, aquí está Flavio que se tiene una pastilla, que hay que romper la Constitución. Porque cuando tú ves la cosa así, y si la puerta no abre, busquen un cerrajero. Óyeme, uno dice, pero yo no estudié esto, yo estudié Derecho. Yo no sabía que yo iba a tener que salir con una mandarria a romper un ordenamiento. Miren, no, pero uno aprende de estas cosas. Se va a hacer. Parece que sí. Se va a hacer como quiera. Y nosotros, ¿qué podemos nosotros hacer? Orientar. Pero que no digan que, ay, que Flavio, Eduardo, nada se opone a Isabel, que no, ellos no quieren. No es que uno no quiere, uno quisiera que las cosas se hicieran. No, que dijeran, no, que no quieren, que ellos están preocupados, que ellos creen. No, si el propósito es, yo creo que es un propósito muy loable. Que no, por ejemplo, hay países, Costa Rica, creo que fue un caso, y Colombia, donde hubo una reforma constitucional para permitir una reelección adicional, creo que de Uribe. Se declaró que violaba el principio republicano y la Corte Interamericana ha señalado que la reelección indefinida vulnera el principio republicano. O sea que de algún modo la alternabilidad del poder está en el artículo 268. Y miren, busquen la literatura. Esa cláusula ha estado prácticamente en esa formulación desde, tú que eres historiador, Edwin, debiera escribir de eso. O sea, prácticamente con esa misma formulación. Entonces también como que si la cláusula es pétrea, si es pétrea, o sea, ¿para qué tocarla? O sea, porque es pétrea, es intangible. La cláusula, o sea, pétrea te habla de petrificación, pero la cláusula técnicamente también que conoce la cláusula de intangibilidad. Entonces, ¿para qué alterar lo intangible, lo inmarcesible, como dirían los jesuitas? ¿Para qué? Yo por eso digo, debemos pensar muy bien esto. Y a los que son estudiantes aquí, le digo, una constitución para que viva, respire, transpire, camine, enraice, se vuelva una constitución viviente, también necesita respetar las formas, los rituales, las ceremonias, las prácticas institucionales, la doctrina, la jurisprudencia, la doctrina de los padres de la iglesia. O sea, hay que referirse a un contexto, porque si nosotros entendemos que la Constitución es una fórmula utilitaria que se puede reformar así como sea, no le perdemos el respeto a la Constitución. Y yo por eso digo, no le veo necesario, y si se va a hacer, debe ser algo bien dirigido a dos puntos fundamentales. Flavio, en el panorama que hemos trazado en este conversatorio, no hemos visto el tema de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Y bueno, ya tenemos el escenario de gran abstención que se presentó en las elecciones municipales de este año. De cara a una reforma constitucional, ¿qué convendría? ¿Unificar las elecciones o planteando una separación en las boletas de los diferentes niveles, o separar aún más el lapso entre unas y otras, acaso de 2 años? Sí, antes de hacer dar respuesta a esa pregunta, yo quisiera hacer un comentario con relación al tema de cómo llegamos a esta fórmula de la reelección, que parecería que es una fórmula como eterna, que ha estado ahí, que ha habido consenso en torno a ella por siempre, y sin embargo es algo muy reciente. Yo creo que era Isabel que hablaba de esa relación entre constitución y política, y no sé quién más. Aquí hubo dos paradigmas, si se puede hablar de ese término. El paradigma balaguerista reformista, que era el de la reelección indefinida, y el paradigma del PRD,
que desde la oposición luchaba por la democracia y tenía como bandera de lucha dos cosas, la no reelección y el artículo 55, pero eso no es tema ahora mismo. Por la no reelección. Nunca se planteó siquiera la modalidad, el formato, el modelo de Estados Unidos, la no reelección. Y en el 94, ante esa crisis que Cristóbal describió muy bien y que hubo que darle salida, y la Constitución lo permitió, porque no estaba como cláusula pétrea, se planteó un periodo sí, un periodo no, retomando el formato del 1963, que en realidad no del 63. La adoptó el Consejo de Estado en una reforma que hizo en el verano del 62, previo a las elecciones de diciembre del 62. Y que en la del 63 se adopta sin discusión, porque eso no fue tema de discusión, eso se quedó igual. En el 94 se plantea eso, uno sí, uno no. No hubo debate sobre la posibilidad del modelo americano y muy pocos apoyamos la idea de que ese modelo, uno sí, uno no era conveniente para el sistema político. Eduardo lo sabe, que estamos desde esa época intercambiando y conversando. Y es reciente cuando se adopta este modelo, recién 2002, por primera vez, y fue conflictivo. Y muy poca gente lo defendió en ese momento. Entonces, es con los últimos años que se ha logrado este consenso y con el cual yo estoy de acuerdo. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con el modelo, es la impresión que tengo. Pero quiero decir que, poniendo la cosa en perspectiva, es algo reciente y ojalá se consolide en el tiempo, pero no solo por una formalidad jurídica, sino por la identificación de los actores políticos con el modelo. Entonces paso a hacer otro comentario para responder tu pregunta de la separación de las elecciones y demás. Aquí en los debates por las reformas institucionales, desde los años 80, predominaron dos ideas que para mí fueron y siguen siendo problemáticas, aunque ya no se escuchan tanto. La primera, que no me voy a referir mucho a ella, pero la quiero decir, es la antipolítica. Es decir, todo lo que venía de la clase política era malo. Evidentemente teníamos una experiencia negativa, o sea, había el post-65, post-66, fueron épocas difíciles, y el Senado, ciertamente, que elegía a los jueces, pues lo hacía de manera muy parcializada y muy politizada. Eso eran las circunstancias y los actores del momento. Pero se arraiga la idea en los que auspiciaban la reforma de que la política estaba contaminada y que había que quitarle a los políticos y a los órganos de representación política las potestades propias de quienes representan al pueblo. Y de ahí que sale de ver cómo, por ejemplo, se llegó a proponer que la reforma se hiciera por una constituyente en la que la sociedad civil tuviera una cuota, como si eso no fuera, o sea, negando lo que es la representación política, la representación que da el pueblo. Eso está formalizado en una propuesta de reforma. Eso es un ejemplo, o el ejemplo de quitarle a los políticos que designen jueces. O todo esto que se está discutiendo aquí, es la idea. Yo no sé cómo no se le ocurrió de que el presidente de la República no fuera político. O sea, porque esa fue una idea que arraigó, que aquí lo tomaron los que empujaban reformas democráticas, supuestamente, pero en realidad es una idea conservadora que cuando vino el reaganismo en Estados Unidos, vino una reacción para achicar al Estado, para empequeñecerlo, comenzaron a cuestionar al Estado y a desacreditar a la política. Entonces, muchas de estas ideas de sacar de la potestad de los políticos vienen de esa tradición, de esos reclamos. Y hay otra idea, y ahí sí voy a responder la pregunta, que también estuvo en esa trayectoria de reforma, la idea de que había que separar las elecciones porque no era bueno que el presidente, el partido del presidente de la República tuviera mayoría en las cámaras legislativas.
Entonces había que separar las elecciones para que no hubiera arrastre y a ver que entonces la oposición pudiera tener una mayoría que pudiera contrapesar al Poder Ejecutivo. Esa es una idea de que ciertamente en Estados Unidos, que tiene un sistema muy complejo, hay momentos en que el Ejecutivo tiene mayoría en las dos cámaras, el partido, y otras veces no, hay que negociar mucho, como por ejemplo Biden negoció muchísimo con los republicanos para sacar el paquete de infraestructura, el paquete de medio ambiente y de la energía verde, para sacar la ayuda a Ucrania, etc. Pero en los países de América Latina, esa no mayoría del Poder Ejecutivo en las cámaras legislativas lo que ha sido fuente de ingobernabilidad, y ha dado lugar a esas rupturas que hemos estado hablando aquí. Recuerden Fujimori, que llega, gana las elecciones, tiene una oposición en el Congreso y él al final dijo, bueno, pues yo voy a cerrar el Congreso y voy a convocar una constituyente para que, y como él tenía la mayoría en ese momento, logra un cambio a su favor. Entonces, esta idea en un país pequeño como este, separar las elecciones, tiene muchos riesgos. Entonces, superemos la idea de que el hecho de que el partido de gobierno tenga mayoría en las cámaras legislativas es en sí mismo malo. No necesariamente ayuda a la gobernabilidad. Yo personalmente lo dije antes y lo digo ahora y hasta lo escribí recientemente. Entonces, no es que no se puedan separar elecciones. Por ejemplo, la Comisión de Reforma propuso que las municipales fueran separadas, se quedaran 2 años separadas. Pero luego se hizo el modelo que está hoy, que parece ser el peor modelo posible. O sea, el mismo año, 3 veces de separación, incrementa la abstención, porque evidentemente la gente está a la expectativa de las elecciones presidenciales. Entonces, si es que hay una reforma, si es que se plantea en algún momento esto, sí, yo sería favorable de la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales. Es una manera de que el Poder Ejecutivo pueda conseguir mayoría. Me refiero, la presidencial y la congresual están juntas, pero las municipales yo sería partidario que se unifiquen, o si se van a mantener separados, que se mantengan en un periodo, digamos 1 año antes o 2 años antes, de modo que sean realmente separadas, y de esa manera se le da vida al municipalismo, porque ahí sí estaría separada de la política nacional. Finalmente, para cerrar el espacio, Nacef, tú planteabas en tu primera intervención tus temores y aprehensiones con respecto a lo que podría pasar si se adoptan los puntos que el presidente ha propuesto. Pero al mismo tiempo se han señalado aquí otras cuestiones que eventualmente podrían ser parte de la reforma. En ese sentido, respecto del ordenamiento jurídico, ¿qué efecto mariposa podría tener la adopción o la no adopción de determinados puntos en ese conjunto de temas para la reforma? Mira, en el constitucionalismo dominicano es un constitucionalismo que se rige un poco por el realismo mágico. Te puedo decir, y con esto voy a explicar mi desacuerdo con Cristóbal. Cristóbal y Flavio dijeron muy correctamente que el problema de la reelección es un problema que surgió en República Dominicana el 16 de enero de 1844. Y que todavía no lo hemos resuelto. Han pasado ¿cuánto ya? Dios mío, 180 años. 180 años, casi 200 años y no lo hemos resuelto. Y entonces creemos que dificultando la reelección para la reforma de la Constitución para el tema de la reelección lo vamos a resolver. O sea, y vamos a tener el problema y se va a hacer eso y ya el problema va a desaparecer. Y la verdad es que no va a desaparecer. Lo que estamos tratando es, yo no sé si ustedes han visto en la película, cuando a una gente la está persiguiendo un camión, un carro, que alguien tira como una carreta de fruta en el medio a ver si lo para. Y no, se lo lleva de encuentro. Y es lo que va a pasar con la Constitución. La Constitución va a ser esa carreta de frutas.
Porque un problema que no tiene solución o que no le hemos encontrado solución, que no hemos encontrado un consenso, si tú le metes la Constitución de por medio, lo que van a hacer es que van a partir la Constitución la próxima vez. Y yo no tengo régimen de la reelección preferido, me dan igual todo. Yo creo que esto debiera ser un sistema parlamentario, pero es una discusión para otro día. Ahora, no es verdad que ese problema además lo vamos a resolver con una reforma constitucional, porque ahora le pregunto yo a mis colegas, ¿qué problema hemos resuelto en República Dominicana con reformas constitucionales? Las reformas constitucionales más exitosas que ha tenido este país, que en mi opinión es la de 1994, no fue la solución de un problema, fue la manifestación de que se había solucionado el problema. Porque esa reforma que se hizo en 2 días, se hizo entre la madrugada del 14 de agosto y la noche del 15 de agosto. O sea, en el último momento posible, pero porque ya se había logrado el acuerdo político. Sin ese acuerdo político, sin ese sustento político, no hay constitución que valga. Y eso no es bueno, no es malo, no es que me guste o no me guste. Eso es así, como que el agua moja. Entonces, yo mucho me temo que buscando proteger una idea que es válida, como son las otras, sobre cómo debe ser el régimen de la reforma constitucional, se ponga en riesgo nueva vez todo el sistema, porque no va a servir para detener la próxima vez. Despidamos, señores, con un aplauso a este magnífico panel. Agradecemos a nuestros panelistas y moderador estrella por orientarnos con respecto a la reforma constitucional y las expectativas que se han creado en torno a ella. A partir de sus orientaciones, cada uno de nosotros tiene un juicio acabado sobre su viabilidad. Esperamos el 16 de agosto. Gracias por acompañarnos. Somos Verdad y Ciencia. Feliz resto de la noche.